vamos a ver los siguientes temas: la utilización, las indicaciones, contraindicaciones, la técnica de colocación y las complicaciones del marcapaso transitorio, la pericardiocentesis y el balón de contrapulsación intraórtico. En primer medida, y la mayor parte de la clase la vamos a dedicar al marcapaso transitorio. Se puede definir como la estimulación eléctrica del endocardio, del ventrículo derecho, mediante un electrodo introducido por vía venosa. Este tipo de marcapasos puede ser unicameral, ¿sí? O bicamerales. Los unicamerales están más disponibles y existe un entrenamiento más generalizado entre los cardiólogos, y el bicameral tiene diferentes indicaciones específicas, pero es menos utilizado. Se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, las miocardiopatías dilatadas y los pacientes con estenosis aórtica. Esta definición, en realidad, es la definición de un tipo de marcapaseo transitorio, que es el marcapaseo transitorio transvenoso. Existe otro tipo de marcapaso transitorio. Esto es algo a recordar: en el caso que se requiera un marcapaseo transitorio en la emergencia, se recomienda iniciar con tratamiento farmacológico o estimulación transcutánea, debido al tiempo que insume colocar de manera correcta el marcapasos transitorio transvenoso. Modalidad. Bien, exactamente, la M la tengo acá, no la puse. Bien, muy bien. Como dije, existen otros tipos de estimulación transitoria: el transcutáneo, que consta de dos parches, un polo positivo y otro negativo. El positivo se va a colocar en el hemitórax derecho del paciente, y de manera infraclavicular, acá como se puede ver en la imagen, y el negativo se va a colocar en la región del choque de punta, ¿sí? En el cuarto o quinto espacio intercostal. Se va a colocar entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. Como ventaja es que es rápido y fácil de colocar, pero como desventaja lo que presenta es que es algo incómodo, se produce la estimulación muscular y produce dolor al paciente, lo que requiere lo que hace que se requiera la sedación en estos casos, ¿sí? Otro tipo de estimulación es la estimulación transesofágica, que se coloca una sonda o un catéter a través de la boca o de la nariz del paciente, y de manera transesofágica se estimula la aurícula derecha. La altura a la cual se va a colocar este catéter se calcula midiendo la altura del paciente en centímetros dividido 5, ¿sí? Esta técnica es muy utilizada en el diagnóstico y de diferentes tipos de arritmias. ¿Bien? Fundamentalmente eso. Otro tipo de estimulación es la estimulación epicárdica transitoria en el postoperatorio de los pacientes que tuvieron una cirugía cardíaca, y durante los 7 a 10 días del postoperatorio quedan implantados 2 electrodos epicárdicos colocados en las aurículas, y otros 2 colocados en los ventrículos, en el ventrículo. ¿Cómo? ¿Alguien le dijo algo? No. Nada. Bien, bueno. Y bueno, de manera, digamos, por convención, la colocación de estos cables se van a situar a la derecha los cables auriculares y a la izquierda los cables ventriculares. Y al tipo de estimulación o de marcapaseo transitorio que nos vamos a dedicar con un poco más de detalle es el marcapaseo transvenoso, que, como lo voy a describir en las diapositivas que vienen, esto se coloca o se introduce con la misma técnica que para la colocación de un acceso venoso central. Se introduce un electrocatéter que va a estar colocado en la punta del ventrículo derecho. Eso va a estar unido a unos cables mediante unas pinzas cocodrilos, que a su vez se va a unir o a conectar al generador de impulsos, que va a estar, digamos, de manera extracorpórea del paciente, ¿sí? Las vías más recomendadas para la colocación de un marcapaso transitorio transvenoso son la vía yugular interna derecha, o la subclavia, en realidad la subclavia izquierda, ¿sí? Porque favorecen de manera, por la anatomía, la mejor colocación del electrocatéter. ¿Mm?
Las indicaciones del marcapaseo transitorio van a ser, como podemos ver, son varias, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta las bradicardias sintomáticas. Se habla que una bradicardia sintomática cuando produce alteración de la conciencia, ánguor o hipotensión arterial, o algún signo de shock. Aquellas pacientes que tengan una bradicardia refractaria, en el contexto del tratamiento del shock, un bloqueo AB completo, con una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, o una bradicardia, también por bloqueo B de segundo grado Moritz 2, que también tenga una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto, ¿sí? Paros sinusales recurrentes, que sean mayores de 3 segundos, que produzcan síntomas, como los que describí antes, ¿sí? Entre otros. En el contexto de un paciente que esté cursando un infarto agudo de miocardio, también van a existir diferentes indicaciones para el marcapaseo transitorio. Fundamentalmente estas van a ser la sistolia ventricular, un bloqueo de rama alternante, un paciente que tenga un bloqueo AB de segundo grado tipo Moritz 2 o un bloqueo AB completo en el contexto de un infarto de cara anterior, aquellos pacientes que tengan un bloqueo B de segundo grado, pero tipo con mecanismo de Wenckebach, y tengan sobreagregado un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha con un bloqueo anterior izquierdo, o una bradicardia asintomática, ¿sí? La verdad que el riesgo-beneficio de la colocación de un marcapasos transitorio no está bien definido porque el mal pronóstico en estos pacientes no está dado por el grado del trastorno de la conducción auriculoventricular, sino que está relacionado fundamentalmente con el tamaño del infarto. Desde el punto de vista de las contraindicaciones, van a existir. Sí. Volvé. Ahí. ¿Ahí? Otra más. Bien. No las leí todas. No, está bien, pero igualmente, o sea, por más que sea la clase larga y demás, la idea es que vayan aprendiendo los chicos que recién pasaron, ¿sí? Entonces, ir viendo cada una de las indicaciones, ¿sí? Una bradicardia sintomática, bueno, no hace falta mucho explicarlo, pero ir diciendo en qué consiste en cada uno, ¿no? Más que nada quizás bloqueo AB completo, cómo lo define, cómo lo pueden explicar, el bloqueo leí por ahí tipo Wenckebach, tipo Moritz 2 y demás. Más que nada los de primero, a ver si quieren, para ir repasando también para ellos para el examen. Bueno. Uno cada uno. A ver, el primero, bloqueo AB completo con frecuencia ventricular menor a 40. ¿Cómo se ve en el electro y cómo definimos un bloqueo AB completo? En el bloqueo AB completo no va a haber conducción del estímulo auricular a los ventrículos, van a funcionar en una forma disociada, o sea que va a estar independiente. Se cortó, Alan. Perdón, creo que estaba diciendo, ¿no?, de que va a estar independiente la frecuencia auricular de la ventricular, va a estar disociado. La frecuencia ventricular va a ser menor a la auricular. Si Perfecto. el ritmo de escape en este caso va a ser un ritmo idioventricular, y va a ser un ritmo lento, un ritmo que puede ser de 30 y 40, en este caso que no responda, y se va a ver como un QRS ancho, igual o mayor a 120 milisegundos, con trastornos secundarios de la repolarización, o sea, con una T negativa o una T opuesta, de polaridad opuesta al complejo QRS. Perfecto, bien. Después tenemos, bueno, ya que estamos, rápidamente que otro diga la diferencia entre el bloqueo de primer grado y los de segundo grado y los diferentes tipos de segundo grado. Bueno, los bloqueos de bloqueo de primer grado, por definición, es la prolongación del intervalo PR, pero que de toda onda P seguida de un QRS normal por encima de valores de 0,24 milisegundos, o se tolera por ahí, sería de 0,20, perdón, y tolera hasta 0,22 por ahí en ancianos. Segundos. Sí.
Y después ¿Se entendió? La unidad. Juan. Y después los bloqueos AB de segundo grado. Tenemos el bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz 1 o con fenómeno de Wenckebach, May, que explica lo sería... que es ese. ¿Qué cosa? May, que lo diga. Sí, Dale. dentro del bloqueo AB de segundo grado, algunos estímulos pasan y otros no. El Movitz 1 o del Wenckebach se van acortando los RR, el intervalo de RR, y el PR se va alargando. Bueno, y la sumatoria también de los... a ver, los PRs cada vez van siendo más largos, bueno, a medida que los RR se van acortando. Eso, Sí, pero ¿y por qué pasa eso? Pero, es decir, se prolongan, ¿hasta qué? ¿Qué pasa? Hasta que se bloquea. Está bien, ese es el final del cuento, ¿sí? A medida que o sea, se van prolongando los PR hasta que un estímulo no conduce. ¿Bien? ¿Y por qué los RR se acortan si los PR se van prolongando? Y se llama el fenómeno de incremento decremental. Sí, muy bien. ¿Y en qué consiste? No se escucha, May. A ver, no, el RR, no, sí, el RR que comprende a la P no conducida también es menor a 2 RRs previos. Sí, no importa eso. ¿Por qué se produce el incremento decremental? O sea, es decir, ¿en qué consiste el incremento decremental que genera que los RR se vayan acortando a medida que los PR se prolongan? Joaquín. Sí, era porque, como decía May, los PR se van alargando, pero es proporcionalmente menor el alargamiento que la anterior PR. Entonces, Perfecto. eso Bien. hace que sea un incremento, pero decremental. Bien, muy bien. Bien, bueno, sigamos. Bien. Habíamos ya comentado las indicaciones y el riesgo-beneficio del marcapaseo transitorio en los pacientes en contexto de un infarto agudo de miocardio, y íbamos a comentar las contraindicaciones. Hay dos grupos, contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas son las historias mayores a 20 minutos, por el pronóstico que va a tener ese paciente, con el marcapaseo, y los casos de pacientes que tengan hipotermia grave, ya que el marcapaseo en estos casos puede desencadenar una fibrilación ventricular refractaria al tratamiento. El grupo de las contraindicaciones relativas va a ser... ¿De dónde sacaste eso de contraindicación absoluta? Está en el libro rojo de las recomendaciones del Manual Práctico de Unidad Coronaria. Ah, el rojo de Roemer, ese. Ah, está bien, porque, o sea, en sí, una asistolia mayor a 20 minutos, si fue asistida durante toda la asistolia, no tendría por qué ser una contraindicación para poner un marcapaso. El Piombo lo marcaba como relativa. Claro, por eso te digo. Pero pensalo como relativa. O sea, si vos tenés un tipo que está en una unidad coronaria monitoreado, se para, el paro es reconocido, se reanima, está en asistolia refractario, pero vos lo estás reanimando y en la reanimación le pones un marcapaso, ¿no sería una contraindicación o no? No, porque vos te aseguraste el flujo durante toda la reanimación. Pero bueno, no está sabían dónde asistido, ponerla, porque uno lo ponía en relativa y la otra en absoluta. está bien asistido en un paro presenciado y arranca después de los 20 minutos, después de una asistolia de 20 minutos, se lo pone. Eso, asistolia más de 20 minutos sin hacerle nada sería. Claro. Es decir, que esté muerto. Sería que si no le pones Ningún marcapaso, lo declarás muerto, básicamente. Exacto. Ok. Volvé dos para atrás si puedes. Una.
Ahí habla de bloqueo AB completo en el infarto agudo de miocardio de cara anterior. Porque, o sea, en realidad sabemos que los pacientes que cursan un infarto de miocardio de cara anterior y lo cursan con un bloqueo AB completo, en realidad va a depender la indicación o va a estar comprometida la irrigación del nodo AB, digamos. Generalmente puede ser o por isquemia, por inflamación del nodo auriculoventricular, lo que puede llegar a ser reversible luego de la revascularización del paciente, pero bueno, fundamentalmente eso. Y en el inferior, entonces, ¿por qué no se lo pones? Porque revierte con... Porque dice anterior. Santi Oiki. En realidad tiene que ver con el pronóstico. El anterior no tiende a revertir como revierte el de cara inferior. El de cara inferior es el que está más relacionado con edema ahí en el nodo auriculoventricular y con isquemia y es reversible. Este tiende a tener más lesión de todo lo que es el haz de His, además, entonces te va a dar, además de que generalmente no es reversible, un ritmo mucho más bajo a nivel ventricular, mucho más inestable. Y la pregunta es para todos. ¿Cuánto tiempo esperan esa reversibilidad de un bloqueo AB completo en el contexto de un infarto inferior? Entre 7 y 10 días era, ¿no? Y pero sabes eso y no sabes lo anterior. Y bueno, puede pasar. Sí, algunos hablan desde 48 hasta 15 días, 48 horas hasta 15 días. Eso varía mucho dependiendo de dónde se lea. Sí, creo que el Piombo habla hasta de 15 días. Sí. Me parece algunos que son un poquito más cortos en tiempo, pero bueno, sí. Totalmente. Bien, Santi. ¿Sigo? Sí, seguí. Estoy por conectar la computadora. Me está quedando sin batería. Bien, bueno, hablamos de las contraindicaciones. En realidad, por ahí a la sistolia mayor a 20 minutos habría que pasarla al grupo de las relativas. Y en este grupo también vamos a tener a la presencia de una válvula tricúspide protésica, ¿sí? Pacientes con toxicidad digitálica, aquellos que tengan diátesis hemorrágica o pacientes sépticos o con endocarditis infecciosa asociada a dispositivo, ¿sí? Desde el punto de vista de los materiales que se van a necesitar para poder colocar un marcapaso transitorio por vía transvenosa, por supuesto esto se va a realizar con técnica estéril. Vamos a necesitar el introductor, vienen así como viene el introductor y además lo que se agrega, lo que es el set del introductor, es una camisa que va a recubrir la porción del electrocatéter que quede en de manera extracorpórea del paciente, ¿sí? Este es el electrocatéter que va a estar estéril y es lo que vamos a introducir por el acceso venoso y lo que va a terminar colocado en el ventrículo derecho. Este electrocatéter va a estar unido con las pinzas cocodrilo a este cable y a su vez este cable se va a conectar al generador, ¿sí? Al generador del marcapasos, ¿sí? Esto es una imagen o un Mira, esquema. volvé un cachito a la anterior. Fíjate en el electrocatéter ahí, esas marquitas blancas. ¿Se te ocurren para qué puede llegar a servir? Y esto es para tener una noción de la distancia que nosotros a la cual vamos a estar introduciendo el electrocatéter. Sabemos que la distancia de si se realiza el acceso yugular, la distancia desde la yugular hasta el ventrículo derecho es entre
15 y 20 centímetros, y de la subclavia entre 10 y 15 centímetros. ¿Bien? Bueno, este es un esquema del generador. A la primera diapositiva de la clase que empezamos a comentar, dijimos que podían ser uni o bicamerales. Este es un esquema de un generador de marcapasos bicameral, porque tenemos para la estimulación, o sea, es decir, la salida auricular y ventricular. Acá va a haber dos cables con dos pares de pinzas y cocodrilo, que va a ir uno hacia el cable auricular y el otro al ventricular. Entonces, se va a regular, digamos, la salida, que es la cantidad o la magnitud de la corriente que va a salir a través del electrocatéter hacia el ventrículo o la aurícula, respectivamente, en este caso, ¿sí? Después, lo que vamos a tener que regular en este dispositivo, en el generador, es la sensibilidad, que la sensibilidad es la capacidad que tiene el generador de captar o sensar cualquier actividad propia del paciente, ¿sí? Bien, entonces esto es otro parámetro que vamos a tener que ajustar al momento de colocar el marcapasos transitorio. Y otro aspecto que vamos a tener que regular es la frecuencia, es decir, por supuesto, la frecuencia de estimulación a la cual va a estar trabajando el dispositivo, ¿sí? Que se puede regular entre 30 y 180 latidos por minuto. ¿Sí? Después, desde el punto de vista de la técnica de inserción, como dije, se va a realizar un acceso venoso con la técnica del acceso venoso central, que la comentó ayer Santi, pero vamos a tener que realizarlo guiado. Se puede hacer con una guía fluoroscópica, que lleva un poco más de tiempo, y se realiza, en estos casos, la inserción en pacientes en los cuales se realiza de manera programada, se avanza el catéter hasta la aurícula derecha, y luego hasta el ventrículo derecho, para facilitar el paso del electrocatéter de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Se le puede pedir al paciente que inspire o que tosa, ¿sí? Y fundamentalmente eso. Y una vez en el ventrículo derecho, se debe colocar el catéter en la punta del ventrículo derecho, ¿sí? Que más adelante, cuando nosotros cuando comente el control de cómo está colocado el marcapasos, vamos a ver del control radiográfico y electrocardiográfico del catéter, ¿sí? Otra forma de colocarlo es a ciegas, ¿sí? El electrodo directamente se conecta al generador, ¿bien? Y va enviando impulsos a medida que se lo va progresando. En ese momento, a medida que se va progresando el electrocatéter a través de las distintas alturas anatómicas, ¿sí? La vena cava superior, la aurícula derecha, la tricúspide, el ventrículo derecho, vamos a ir haciendo control electrocardiográfico y monitorizando tanto el ritmo del paciente, la presencia o la aparición de espigas y la aparición de captura. Se puede inferir que una vez que aparece captura en el electrocardiograma, el marcapasos transitorio está bien colocado. Bien, la otra técnica de colocación del electrocatéter es con guía electrocardiográfica, ¿sí? Se conectan en el paciente las 4 derivaciones de los miembros, y a su vez se conecta la derivación B1 al polo negativo del catéter, ¿sí? Al estar conectado el electrocardiógrafo al electrocatéter, lo que vamos a tener nosotros es un registro intracavitario del electrocardiograma a medida que lo vamos a ir progresando, ¿sí? Y a medida que vaya progresando el electrocatéter, vamos a tener diferentes morfologías tanto de la onda PEIR como del QRS, a medida que va a ir progresando por dentro del corazón el electrocatéter, ¿sí? Entonces, en este esquemita tenemos las diferentes morfologías que puede llegar a ir presentando. Una vez introducido y ni bien ingresa a la aurícula derecha, es decir, en la porción alta de la aurícula derecha, lo que vamos a tener son complejos predominantemente negativos, teniendo en cuenta que la fuerza, digamos, los vectores de despolarización se están alejando de nuestro electrocatéter, con una onda P bien negativa y prominente, y un complejo QRS también negativo, pero de menor magnitud, ¿sí? Cuando llega a la porción baja de la aurícula derecha, o sea, cercano al anillo y de la válvula tricúspide, vamos a tener una onda P positiva, ¿sí? Porque nuestro electrocatéter va a estar viendo la onda de despolarización que viene de la aurícula derecha, pero el complejo ventricular va a seguir siendo negativo, es decir, la fuerza de despolarización se sigue alejando de la punta de nuestro electrocatéter,
Bien, una vez que se atraviesa el anillo, o sea, la válvula tricúspide, vamos a tener este tipo de morfología del complejo QRS del ventrículo derecho, ¿sí? Con una morfología de la onda P similar a la normal y complejos QRS también predominantemente negativos, ¿sí? Una vez que, o en el caso de que el electrocatéter haga contacto con el endocardio del ventrículo derecho, lo que se va a producir es una onda de lesión, un desnivel del ST, y bueno, eso es lo que nos marca la colocación del marcapasos transitorio, ¿sí? Dos situaciones que pueden pasar es que en lugar de atravesar la válvula tricúspide, el electrocatéter se siga de largo y se vaya para la vena cava inferior. Lo que va a existir en este caso es que haya un cambio marcado entre la amplitud de los complejos QRS y de la onda P en estas dos situaciones, digamos. Va a disminuir marcadamente la polaridad, o sea, la amplitud, ¿sí? El voltaje de la onda P y del QRS, ¿sí? Y en el caso de que el electrocatéter haya pasado hacia el ventrículo derecho, pero al continuar la progresión se desplace hacia la arteria pulmonar, lo que vamos a ver son fundamentalmente, característicamente van a existir ondas P, digamos, negativas, ¿sí? Bien, esto es otra imagen que grafica más o menos lo mismo, pero nada más que son fragmentos de electrocardiograma reales, digamos, en lugar de dibujos. Lo que comentábamos al principio, cuando ingresamos a la aurícula derecha, en su porción alta vamos a tener ondas P negativas, ¿sí? Con complejos QRS también, predominantemente negativos, pero de menor amplitud, y una onda T de repolarización negativa. La porción media de la aurícula derecha, también ondas P de gran magnitud, isodifásicas, QRS que ya se empieza a ver positivo, y en la porción baja seguimos viendo esas características, ¿sí? Pero una vez en el ventrículo derecho, pero digamos en la cavidad, o sea, cuando el electrocatéter aún se encuentra libre dentro de la cavidad, vamos a tener complejos QRS de gran amplitud, predominantemente negativos, con una T también negativa. Y una vez que el electrocatéter hace contacto con el endocardio del ventrículo derecho, se produce la onda de lesión, esa que se caracteriza por un supradesnivel del ST. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sabemos si la ubicación del electrocatéter es la correcta? Bien, vamos a hacer controles radiográficos y electrocardiográficos. Podemos, entonces, desde el punto de vista radiológico, si la punta del electrocatéter está colocada en la punta del ventrículo derecho, que es, digamos, la ubicación que se busca, vamos a ver en la radiografía de tórax, tanto frente como perfil, la dirección hacia la izquierda de la punta del electrocatéter, pasando la línea, digamos, de la columna, hacia la izquierda de la silueta cardíaca, ¿sí? Y en el perfil lo vamos a ver hacia anterior, ¿sí? Y ahora en una imagen que ahora, por cómo quedaba acá en el Power no lo puse acá, lo que vamos a ver en el electrocardiograma es en el plano frontal, ¿sí? Una imagen de bloqueo completo de rama izquierda. Como dije, el electrocatéter puede quedar en el tracto de entrada del ventrículo derecho, ¿sí? Vamos a ver que no sobrepasa la línea de la columna, o sea, no está en la radiografía de tórax, no está hacia la izquierda de la silueta cardíaca, ¿sí? Está sobre la columna, y también vamos a ver un electrocardiograma en el plano frontal con imagen de bloqueo de rama derecha, de izquierda, pero con el eje normal. El eje del QRS no va a estar alterado. Y si se sitúa en el tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, que se fue hacia arriba, más yendo como hacia la arteria pulmonar, vamos a ver en el plano frontal, o sea, en la radiografía de tórax anteroposterior, porque seguramente vaya a ser una portátil, va a ser
hacia anterior y superior, ¿sí? Lo mismo de lo que vamos a ver, digamos, en el perfil, ¿sí? Y desde el punto de vista... Para los chicos de primero, ¿cómo van a ver un QRS que tiene eje superior en el plano frontal? Lo vamos a ver, Santi, lo veríamos como positivo en cara inferior, en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Si tiene el eje superior, vamos a ver el QRS ir hacia esas derivaciones, entonces esas derivaciones vamos a ver positivos. ¿Todos de acuerdo? Perdón, si tiene el eje superior hacia arriba. ¿Cómo la van a ver? A ver, Alan. No, sería negativo. Al revés, sí. Exactamente, es negativo. Negativo, toda cara inferior. La cara inferior. Lo contrario a las del tracto de salida que tienen eje vertical, que las voy a ver positivas en cara inferior. Sí, perfecto, me confundí. Bien, perfecto. ¿Con Coque? Bien. Bueno, este es un esquema también. No, está bien, está bien. Electrocardiográficamente lo que vamos a tener que ver en estos pacientes es el control electrocardiográfico. No sé si me escucharon, porque me pareció un cartel de conexión inestable. Sí, se escuchó sin Hola. interrupción. Bueno, en la punta del ventrículo derecho, en ese caso, en el caso de que el electrocatéter esté bien colocado, lo vamos a ver con imagen de bloqueo de rama izquierda, es decir, un complejo negativo en B1 y bien positivo en B6, y lo que vamos a tener, como decía Santi, un complejo negativo en cara inferior, ¿sí? Por cómo se va a estar dirigiendo el frente de despolarización a partir del estímulo del electrocatéter. Si el electrocatéter está en el tracto de entrada del ventrículo derecho, va a haber una menor desviación del eje, ¿sí? La morfología, digamos, en las frontales va a ser igual que si estuviese en la punta del ventrículo derecho, pero va a haber algo de positividad en las derivaciones de cara inferior, y si se ubica en entrada y salida del ventrículo derecho, lo que vamos a ver es un eje vertical, lo que va a provocar una positividad en cara inferior, ¿sí? Así como se... Sí, siempre recordando respecto a la que prueba del el sistema, B6 puede ser también negativo. Y podemos encontrar Bien. negatividad en todas las precordiales, también, estando en la punta Sí. del ventrículo derecho. Bien. Bueno. Después, con respecto a la prueba del sistema, una vez colocado, lo que se debe hacer es determinar los umbrales. ¿Qué? Volvé. Sí, bien. ¿Dónde buscas que quede el marcapasos transitorio? En la punta del ventrículo derecho. Bien, entonces, ¿qué es lo que más te tiene que alarmar? ¿Encontrar qué? ¿Cómo alarmarme? Me tiene que quedar con un bloqueo de rama izquierda, con imagen de bloqueo de rama izquierda. Que no me Sí. quede esa imagen, no sé. Sí, está bien. Inclusive puede pasar para los que, No o me sea, queda. si lo ponen muchas veces o en hemodinámica es más difícil, pero una vez volvió un paciente que le habían puesto un marcapasos y que tenía B1 positivo, todo positivo. ¿Sí?
ese paciente a los 2 minutos estaba con falla de captura, obviamente, y terminó. Estábamos con Leo de guardia, no sé si Leo está ahí. Y lo habían metido en el seno coronario. Después Karen vino a hacerle un eco y se veía el marcapasos en el seno coronario. Bien, claro, sí, que serían estas dos ubicaciones. Fede Olgiati una vez 3 de 3 metió en el seno coronario, ¿no, Fede? Estando en hemodinamia. Estábamos Sí, de estando guardia. en hemodinamia, pero no teníamos el electro. Era ¿Te guiado acordás? Claro. derechito, Claro, iba, bueno, pero bueno. Iba derecho al seno coronario. el primer electro que habíamos hecho fue directamente en unidad coronaria. Sí. Era un... Bien. ¿Sigo? Sí. Bien. Bueno, una vez colocado, lo que vamos a tener que hacer es la prueba del sistema, ¿sí? La prueba del generador. Hay que determinar los umbrales de sensado, ¿sí? Que ahora vamos a recordar. Sensado es la capacidad del generador de observar o detectar cualquier actividad eléctrica que sea propia del paciente, y el umbral de estimulación es la cantidad de energía, digamos, que el generador tiene que realizar para realizar, digamos, un estímulo, ¿sí? Bien. Y una vez colocado, esos dos parámetros hay que ajustarlos de manera diaria, ¿bien? Con respecto al umbral de estimulación, es más o menos lo mismo que acabo de comentar, es el mínimo impulso eléctrico que el generador debe emitir, tanto como por intensidad del estímulo, como duración del estímulo sobre el miocardio, para conseguir un umbral de despolarización, ¿sí? Para determinarlo o para fijarlo, en este caso en los pacientes, lo primero que hay que hacer, o sea, de manera esquemática, en esta foto lo que se va haciendo es disminuyendo de manera progresiva tanto la intensidad, digamos, en voltaje, como la duración del estímulo que se va aplicando, y cómo se ve que a medida que se va progresivamente disminuyendo tanto la intensidad, igualmente produce una espiga que se traduce en un latido, ¿sí? En una contracción, en una despolarización. Llega a un punto en el cual eso deja de pasar, ¿sí? Disminuyó tanto la intensidad como la duración del impulso, que ese estímulo no produce una despolarización celular en el miocardio. Ese punto se llama umbral, ¿sí? Ese sería el umbral de estimulación de este paciente. Para hacerlo en la práctica, lo que se hace frecuentemente es fijar en un principio la frecuencia cardíaca en el generador 10 latidos por encima de la frecuencia cardíaca espontánea que tiene el paciente, ¿sí? Es decir, el generador va a estar tirando estímulos con 10 latidos más que lo que genera el propio paciente, ¿sí? Y el voltaje de estimulación se fija en 5, ¿sí? Y el umbral de sensado se inicia y se coloca entre 1 milivolts, ¿sí? En ese punto vamos a tener un paciente que va a estar capturando 1,1, ¿sí? Todo estímulo produce una despolarización. En ese punto vamos a comenzar, son rueditas, ¿no? En el generador. Vamos a comenzar a disminuir el voltaje de estimulación de manera progresiva hasta que se produzca esto, ¿sí? Que se pierde la captura. Bien, en ese momento, en ese numbrito donde nosotros dejamos la ruedita, ese es el umbral. Para dejar un más seguridad, lo que se hace es aumentar al doble la estimulación, ¿sí? Al umbral propio del paciente. ¿Bien? El otro, bueno, y esto es algo que hay que tener en cuenta. El umbral de estimulación suele aumentarse al triple o al cuádruple en el transcurso de horas o días por la inflamación local que produce el electrocatéter en el tejido del endocardio, ¿sí? Y si nosotros llegamos a un valor umbral, o lo tenemos que dejar al paciente en un umbral de estimulación mayor a 5 o a 6 milivolts, eso indicaría, o nos tendría que hacer pensar en que esté mal colocado el electrocatéter y habría que recolocarlo.
El otro aspecto que dijimos que había que modificar o ajustar es el umbral de censado. El censado, como ya mencioné, es la capacidad por parte del dispositivo de ver cualquier actividad del endocardio o en realidad de despolarización miocárdica propia del paciente, ¿sí? Entonces, si la sensibilidad es baja, ¿sí? La capacidad para detectar es mayor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y si la sensibilidad es alta, ¿sí? La capacidad de detección será menor. Si se baja la sensibilidad, lo que vamos a ver es, o sea, lo que va a detectar, estos son los ojos del generador, lo que va a estar detectando el generador va a ser cualquier actividad. Por ejemplo, en este nivel, con una baja sensibilidad, lo que está viendo es, además del QRS, está detectando la onda T. Y si bajamos aún más, va a detectar la onda P y cualquier artefacto que pueda llegar a tener la conducción o en realidad cualquier artefacto que pueda existir, ¿sí? Va a detectar mayor actividad, ¿sí? La capacidad de la detección será menor. ¿Bien? Entonces, en este punto, los pasos que vamos a tener que seguir de alguna manera para poder ajustar el umbral de censado, en este caso, vamos a ajustar la frecuencia 10 latidos por debajo de la frecuencia cardíaca propia del paciente. Es decir, nosotros vamos a estar emitiendo menor número de impulsos por minuto que el propio paciente, ¿sí? Bien, y se pone el control de sensibilidad al máximo. Bien, en este punto, el generador lo que va a hacer va a dejar de estimular, porque estimula a un, a un ritmo, una frecuencia menor que el propio paciente, y a su vez le subimos, no va a estar viendo la actividad propia del paciente, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo en ese nivel es yendo gradualmente con esa ruedita que tiene el generador, cardiograma. Bien, una vez que se ven espigas en el electrocardiograma, podemos pensar que o sea, está viendo la actividad electrocardiográfica del paciente, ¿sí? Ese sería el umbral de censado. Y una vez detectado, llegado a ese nivel, habría que poner, o sea, hay que dejarlo ajustado en un nivel medio, ¿sí? Entre la aparición de las espigas, que lo acabamos de detectar, y el sobrecensado, es decir, la aparición de múltiples espigas por el censado de ondas que no corresponden al QRS. ¿Bien? A medida, o una vez colocado y ya ajustado los umbrales de estimulación y de censado del marcapasos transitorio, lo que debemos pensar o tener en cuenta diferentes problemas que pueden llegar a existir en la estimulación. Podemos diagnosticar una falla de captura, ¿sí? La falla de captura, es decir, se emite un estímulo por parte del generador que no causa o que no produce una despolarización ventricular, y esto puede estar dado por una mala posición del catéter, por el hecho de que la batería del generador esté agotada, un bajo nivel de estimulación, o la desconexión de los cables, ¿sí? La corrección o la solución de esos problemas en cada caso va a ser volver a colocar o reubicar el catéter, cambiar las baterías y el problema de la batería del generador, aumentar el voltaje de estimulación y controlar que todo esté bien conectado, ¿sí? En el caso de que exista una falla de censado, es decir, que nuestro generador no está viendo la actividad propia del paciente, puede estar producido eso también por una mala posición del catéter, también un bajo nivel de censado, ¿sí? O alguna interferencia eléctrica. ¿Bien? Lo mismo. Se soluciona volviendo a colocar el catéter, recolocándolo y acomodándolo, aumentar el nivel de censado y eliminar las fuentes de interferencia que pueden existir. Y en los casos de que exista sobrecensado, es decir, que nuestro generador detecte mayor
digamos, número de deflexiones como si fuesen todas R's, todos QRS, puede ser que exista un nivel de sensado muy alto, ¿sí? O sea, que que esté fallando el ajuste del umbral, digamos, e interferencia eléctrica, ¿bien? Que se soluciona, bueno, disminuyendo el nivel de sensado y eliminar alguna fuente de interferencia que pueda existir, ¿sí? Con respecto a las complicaciones, son de baja incidencia, pero aumentan con la duración de la estimulación. Se recomienda que la utilización del marcapasos transitorios no sea mayor a 48 horas, y las complicaciones pueden estar relacionadas con el acceso vascular, se pueden producir arritmias, ¿sí? Perforación del tabique interventricular o de la pared libre del ventrículo derecho, se puede producir la estimulación del diafragma, o la rotura o fractura del catéter con su embolización distal, ¿sí? Fundamentalmente eso. ¿Bien? Ok. Otro tema... Un mensaje, o sea, para los chicos que recién están viendo esto, para los que aún están en clínica, que no se asusten porque este no es uno de los temas más fáciles, ¿sí? Lo que es todo marcapasos transitorio, ¿sí? Pues yo calculo que se deben estar golpeando la cabeza y diciendo en dónde nos metimos, pero bueno, después, una vez que pasen y entiendan un poquito más, se van a ir dando cuenta de las cosas y les van a ir cerrando un poco todo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas de dar lo que te queda mañana? Opino que no tengo drama, si todos opinan lo mismo. Queda pericardiocentesis y balón de contrapulsación intraórtico. Queda la mitad de la clase, la mitad. Sí, déjalo para mañana. Sí. Y quedó larga, pero lo hice lo más corta que podía. Preguntá sobre todo las dudas, ¿viste? Si alguno tiene alguna duda de lo que se dio hasta ahora, sobre todo los chicos nuevos. Y yo calculo que van a tener, no entendieron nada. De 0 a 10, a ver, de que alguno diga cuánto entendió, de 0 a 10, siendo sincero. Y 1. Está muy bien. Bien, Para bueno. los chicos nuevos que están en clínica, esto, y no es para que se asusten nada, pero todo esto después, si les interesa y están al pedo, consíganse el Piombo, que es el libro de unidad coronaria, se llama El paciente en la unidad coronaria, que es donde todo esto está muy bien explicado y bien práctico, y así van a poder entender mucho más, y ya por lo menos pueden ir leyendo cosas que les va a servir para cuando pasen. No hagan como los vagos que vienen antes de ustedes. ¿Alguna vez los de primero vieron una fuente, un generador de marcapaso transitorio? No, yo no. ¿Nunca vieron? No. Eso cuando lo dábamos acá en las clases presenciales, generalmente bajábamos la fuente y explicábamos el umbral de amplitud y de sensado y demostramos todos los parámetros que tiene en el generador. Así era más fácil, pero solamente la teoría por ahí es más difícil imaginarlo. La última, cuando se levante la cuarentena, le ponemos un marcapasos a Carrión y listo. Total, con el problema de tiroides que tiene, de andar 40 por minuto, Carrión. Tengo una pregunta. ¿Vieron que Coque dijo que el marcapaso transitorio lo podía poner de 30 o sea, lo podía poner a la frecuencia que quisieses, incluso hasta 180? ¿Por qué pondrías a 180 a un paciente? Para inhibir No la era para vos, taquicardia igual, por Coque. sobreestimulación. Ah, ¿no era para mí? Perdón, pensé, la estoy dando yo a la clase. Perdón. Ahora decilo, ya que está ahí listo. Sí, ya decilo. Ah, para inhibir la taquicardia por sobreestimulación, ¿no? El mecanismo más frecuente de la taquicardia, digamos, vendría a ser la reentrada. Entonces, si vos superás la frecuencia cardíaca que tiene la taquicardia, se inhibiría ese mecanismo y resolverías, digamos, la taquicardia, ¿no? Claro, encarrilás la arritmia, te metés vos en ese Exactamente. circuito de reentrada por un gap que queda excitable, como hay un frente de despolarización, una onda que va a circular, te metés en ese gap, vos la encarrilás la arritmia, pasás a ser vos con esa frecuencia el ritmo, el dueño de eso, y vas bajando la frecuencia hasta que lográs cortar la arritmia.
Esa es la idea y en algunas oportunidades se puede inhibir de esa manera. Eso también lo hace el CDI antes de chocar al paciente. Y muchos pacientes sienten a veces la terapia antitaquicardia antes de que el CDI lo choque. Claro. Y en la clase también mostraron una fuente para estimular aurículas y ventrículos. Una fuente bicameral en el dibujo. Generalmente acá en la práctica, siempre, para no decir siempre, solamente usamos el cable ventricular. Con marcapaseo transitorio generalmente no estimulamos la aurícula, porque además no tenemos cables específicos para estimular la aurícula en forma transitoria. Se podría hacer con un cable ventricular, pero el riesgo de perforar la aurícula, el espesor de la pared de la aurícula es mucho más delgado que el del ventrículo. El ventrículo tiene alrededor de 1 centímetro y la aurícula tiene medio centímetro o mucho. Así que si perforas una aurícula, el riesgo de taponamiento es mucho mayor, porque hace peor hemostasia a la aurícula que el ventrículo. Generalmente cuando hacemos una estimulación transitoria, con un marcapaso transitorio, estimulamos solamente el ventrículo de la punta del ventrículo derecho. Perfecto. El nuevo generador tiene viste, para hacer los dos, pero el nuevo generador que hay en la unidad coronaria tiene para estimular la aurícula también ahora. Es el digital ese nuevo que hay, está lindo, pero es innecesario igual. Es medio complicado, yo no lo entendí. Lo aprendí un día y no lo pude entender yo sola. Es lo más importante. Es lo más importante del marcapaso transitorio, chicos. Que tenga pila. Que tenga pila. Cuando vayan a la unidad coronaria, préndanlo cada tanto, chicos. ¿Sí? Lo mismo que el laringo. Muy bien. Sí, es importante eso. Che, bueno, listo. Entonces, mañana ¿qué clases hay? Arritmias. Bradiarritmias y taquiarritmias. Las dos. Brad y Taki. Sí. Perfecto, bueno. Y esto. Entonces mañana arrancamos 12:30. No, 12:30 no. Porque está la clase de Fede Auki, no sé cuánto. Bueno, a la 1 entonces, Puma. Y a la 1 y vamos viendo. Bueno. ¿La clase de Fede Auki? Sí. ¿De quién? De Doppler. A las 11. Bueno. Bueno. A las 11. Chao, gente. Dale, nos vemos. Hasta mañana, chicos.